niños pueden pasar a su clase de escuela dominical. Esos muchachos me van calladitos, en orden, ¿no? Son unos expertos esos muchachos, ¿no? Damos gracias al Señor por una semana más de victoria en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. ¿Quiere la bendición de Dios? Dios los bendiga. Gloria a Dios. Amén. Bueno, hermanos, quisiera que buscáramos en nuestras Biblias la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta a Timoteo. La semana pasada tuvimos en Catialamar a nuestro hermano Víctor y su esposa Estefan. Estaban por allá visitándonos, llevando información sobre las misiones. Los hermanos están formando una obra ya en Yare. Y si usted cree que va a bajar a Catialamar es complicado, hermano, usted no sabe lo que es ir a Yare. Por lo menos 5 horas entre viaje de ida y viaje de vuelta, más o menos, ¿no? Sí. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 1. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Padre Santo, Señor, Padre bueno, Padre querido, Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso. Con humildad venimos delante de tu presencia, Padre Santo, reconociendo tu grandeza, tu poder, que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Tú eres el único Dios verdadero, creador del cielo, de la tierra, de todo lo que hay, Señor. Tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Gracias te damos por Jesucristo nuestro Salvador. Gracias por tu Santo Espíritu que nos guía, Señor, que nos ilumina y nos permite entender tu palabra y nos da la capacidad para obedecerla, Señor. Queremos humildemente poner delante de tu presencia este momento para pedirte, Señor, que tú nos hables en este día, Señor, que toques nuestros corazones con el poder de tu santa y bendita palabra, que nos ayudes a crecer en tu gracia, Señor, que nos ayudes a conocerte cada día más y que podamos, Señor, ir menguando nosotros para que crezca Cristo en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos humildemente y te damos las gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque en ti hay salvación y vida eterna, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, básicamente en ella está la clave de nuestra vida. ¿Quién? En la gracia de Dios. Todos los creyentes necesitamos tomar fuerza en la gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. De ahí proviene todo lo necesario para nuestra vida. La palabra gracia viene del latín gratia y en el contexto que por supuesto vamos a tratar hoy, se refiere a un don, un favor o una concesión que se concreta sin un merecimiento particular. La gracia es un tema constante en la palabra de Dios. Comienza en Génesis 3, cuando Dios le indica esa profecía donde la simiente de la mujer iba a vencer a la simiente de la serpiente. Y por supuesto el final de ese capítulo, cuando Dios viste a Adán y Eva dentro de su misericordia. Y por supuesto se manifiesta con toda su plenitud en el Nuevo Testamento con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como dice Juan 1:17, que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra traducida como gracia en el Nuevo Testamento viene de la palabra griega charis, que significa favor, bendición o bondad. O sea, la gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos.
Y esto a pesar de que nuestro pecado lo merece. Cada día la humanidad con su pecado se añade maldición, y Cristo, Dios, a través de Jesucristo, trajo su gracia para que esa maldición desapareciera y tuviéramos la bendición de Dios. Esta es una bondad de Dios para los indignos, que somos todos nosotros. Para poder ser creyente en Dios es necesario ser alcanzado por su gracia. Como lo dice Juan 6:44, Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre no le trae. Sin la gracia de Dios es imposible la vida en Cristo, hermanos. Y uno lee Timoteo y resulta que dice: esfuérzate en la gracia. Por años tenía esa duda en mi cabeza, pero hermano, la flojera no me permitía investigar, confieso. Pero decía esa contradicción: bueno, si es gracia, ¿por qué me voy a esforzar? Y resulta que cuando usted ve el significado de la palabra esfuerzo, dentro de una de sus concepciones, o alguno de los sinónimos de esfuerzo, la palabra esfuerzo como tal, tiene como sinónimo fuerza, brío o vigor. O sea, no necesariamente esfuerzo es un esfuerzo físico que se hace, sino la energía, el brío o el vigor que se tiene, del que se dispone para hacerlo. Y cuando uno ve la palabra esforzar, en una de sus concepciones, el diccionario indica dar o adquirir fuerza o vigor. Entonces, cuando leemos en el texto la palabra esfuérzate, no está hablando de imprimir un esfuerzo, sino de adquirir fuerza o fortalecerse. La única versión, bueno, también lo tiene la nueva versión latinoamericana de hoy. La única versión, y aparte de la versión latinoamericana que lo tienen así, esfuérzate en la gracia, son Reina Valera y esa. Si usted lo lee en NBI, versión popular, en La Palabra, en Nueva Traducción Viviente, etc., usted va a conseguir: tú, hijo mío, fortalécete en la gracia, o consigue fuerza en la gracia, o adquiere fuerza en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando usted lee ese texto en la Biblia interlineal, griego-español, figúrese cómo lo coloca. Es un poquito difícil a veces de comprender porque está literal. Ahí. Bueno, la escuela dominical ya fue, queda algún niño por ahí. Pero en la siguiente lámina vamos a ver el texto como lo expresa la versión interlineal griego-español. ¿Ves? Tú, por lo tanto, ahí me faltó la palabra hijo, que no la escribí, hijo de mí, estés siendo hecho poderoso en la gracia, bondad inmerecida, la en Cristo Jesús. Cristo ungido Jesús. O sea, fíjate como dice: estés siendo hecho poderoso en la gracia. O sea, que es más, todavía más, digamos, ¿cómo se dice? Todavía más patente cuando uno lo ve en esa traducción. Esté siendo hecho poderoso en la gracia. O sea, cada uno de nosotros va a ser poderoso únicamente en la gracia de Dios. Porque es de la gracia de Dios que obtenemos todo lo que somos, es de la gracia de Dios que obtenemos todo lo que Dios puede dar. Por eso todos nosotros los creyentes necesitamos ser fortalecidos o hallar fuerzas en la gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque bueno, es por la gracia que alcanzamos por lo menos 4 cosas de las que vamos a hablar hoy. ¿Qué es lo primero que alcanzamos con la gracia de Dios? La salvación de nuestras almas. Por supuesto, como de aquí hay gente que sabe la palabra, ¿verdad? Y el que menos sabe soy yo, los demás sí saben, ¿verdad? Todo creyente está consciente del origen de su salvación. Sabe que su salvación no proviene de ningún esfuerzo o mérito propio que se le pueda conceder. Pues para nosotros es harto conocido el texto de Isaías 64:6, ¿verdad? Que dice que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, ¿verdad? Si lo leemos en la Nueva Traducción Viviente, dice: todas nuestras justicias son como toallas sanitarias usadas. Porque ese es el literal concepto que está escribiendo ahí el profeta. O sea que no es por nuestra justicia, no es por lo que nosotros hayamos logrado, es simplemente por la gracia de Dios. Es por eso que la palabra nos llama en algunos versos escogidos.
Por ejemplo, en Romanos 11:7, en Colosenses 3:12, en 2 Timoteo 2:10, en 1 Pedro 2:9, ¿verdad? Pedro dice ahí que nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido. Y también nos llama elegidos. Por ejemplo, Juan 13:18, 1 Pedro 1:2, Apocalipsis 17:14. ¿Por qué? Porque es Dios quien decide a quienes ha de traer a su reino por medio de Jesucristo. Ninguno de nosotros está aquí porque es súper inteligente, que es bárbaro. Un día escuchó el mensaje y como somos tan pilas, sí, ven, yo agarro eso. Simplemente Dios, en su infinita gracia, nos tocó con el poder de su Espíritu Santo, nos iluminó para entender el sacrificio de Cristo y nosotros decidimos así, abrazarnos de la gracia de Dios. Fíjense, hermano, la Biblia, por ejemplo, nos habla de la condición humana en el principio. Cuando leemos el capítulo 6 de Génesis, vemos cómo era la condición del ser humano luego de haber pecado Adán y Eva. ¿Qué pasó con los descendientes de Adán y Eva? Bueno, los versos 5, 6 y 7 de Génesis 6 nos describen esa condición. Fíjense cómo dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. La maldad del hombre era mucha, el hombre estaba terrible. Lo único que pensaba era en maldad, maldad y maldad, más nada. Y Dios dijo: ya, está bueno, hasta aquí. Ya no aguanto a estos seres humanos que lo que hacen es puro maldad. Ninguno piensa. Y Dios dijo: voy a acabar con la raza humana. ¿Y cuál es la clave de esta porción? Bueno, la clave nos la da el verso 8. El verso 8 nos dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La Biblia no nos dice ahí que no era bueno, que no era malo, que no era chévere, que nunca faltaba a la iglesia, que sacrificaba. La Biblia no nos dice nada acerca de Noé, por lo menos en esta parte. La única referencia buena que tenemos acerca de Noé nos la da es Pedro, al final de la palabra de Dios, cuando lo llama pregonero de justicia. Pero en esta porción no nos está diciendo que Noé haya hecho algo especial para merecer la gracia de Dios. Simplemente dice: Noé halló gracia a los ojos de Jehová. Y actualmente tenemos un mundo, hermano, que se está yendo por un despeñadero. Tenemos un mundo terrible, que cada vez está peor. Ahora, salir a un parque a veces uno lo piensa, porque uno ve cada descaro por ahí, ¿verdad? En España, hermano, ya los maestros le están diciendo a los niños: no digas que eres niño, no digas que eres niña, tú no sabes todavía. Y uno ve cómo los medios de difusión, hermano, promueven el libertinaje al 100%. Es un mundo que se está yendo directamente al infierno. Un mundo que está buscando la condenación de Dios. Y con todo eso, todavía hay gente que haya gracia a los ojos de Jehová. En un mundo perdido y pecador, hay gente a la que alcanza la gracia de Dios. La gracia de Dios se manifiesta. Y te dirás: bueno, pero es que Noé tenía mérito. ¿Y qué mérito tenía Noé? ¿Qué fue lo que hizo Noé? Apenita, recién saliendo de todo ese temporal. No agarró y sembró una viña, ¿verdad? Plantó una viña, sus maticas, ¿verdad? De uva. Cosechó sus uvas. Después que las cosechó, agarró y se fajó a, ¿cómo se dice? A pisarlas, pues. Eso tiene su nombre, ¿verdad? La Biblia lo dice bastantes veces. Y después que hizo su vinito, ¿qué hizo? Y ahí vemos a Noé bien prendido. ¿Es o no es?
Ahí está la palabra, ¿no? Prendido y desnudo, claro, dentro de su tienda. Que lo pilló el hijo, y el hijo llevó las consecuencias de haber pillado al papá. Canaán. Imagínense todo lo que pasó con la descendencia de ese muchacho, pues. Él no era perfecto. Y sin embargo ese hombre que se atrevió a hacer eso halló gracia a los ojos de Jehová. Claro, la Biblia no nos dice que no haya hecho alguna otra cosa, ¿no? Seguramente se arrepintió de eso. Pero hay gente que haya gracia a los ojos de Jehová. Y no es por mérito propio. Aquí hay un grupo de personas que ninguno de nosotros merecía la misericordia de Dios. Ninguno de nosotros merecía la gracia de Dios. Y sin embargo, hallamos gracia a los ojos de Dios. Estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Por eso Pablo le dice a los hermanos de la iglesia de Éfeso en el capítulo 2, verso 8. El apóstol les dice: porque por gracia ustedes son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. Por la gracia somos salvos, y no es de nosotros, es un don de Dios. Nadie es tan pila, nadie es tan inteligente, nadie es tan astuto como para escapar de la ira de Dios, sino aquel al que la gracia le cae. El apóstol Pedro nos da una explicación acerca de esto en los versos 3 al 12 del capítulo 1 de su primera carta. Fíjense cómo el apóstol manifiesta ahí: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo ven, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de sus almas. Y mire lo que dice aquí: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para ellos mismos, sino para ustedes, administraban las cosas que ahora les son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esa gracia estaba preparada desde antes de la fundación del mundo. Y esos profetas lo que estaban era viendo el milagro de la gracia de Dios para todo aquel que creyera en Jesucristo. Es por su gracia, no es por más nada. Es la gracia de Dios la que nos permite estar en Cristo Jesús. No hay ninguna otra cosa. No hay nada. Y por eso Pablo le decía a los Gálatas: ustedes los que se desligan de Cristo, de la gracia están cayendo. ¿Por qué? Porque no hay manera de tener méritos. El único mérito lo ganó Jesús para nosotros. ¿Amén? Si nosotros estamos claros de que nuestra salvación proviene de la gracia de Dios, entonces vamos a ser personas con la humildad necesaria para vivir en esa gracia. ¿Amén? La segunda cosa que alcanzamos por medio de la gracia de Dios
ya que alcanzamos la salvación, también alcanzamos nuestra capacidad para servir a Dios. Hay una frase que dice, más o menos, la ponen mucho, a veces uno la ve mucho en el Facebook. Dios no elige a los capacitados, Él capacita a los elegidos. Y esto es cierto y proviene de la gracia de Dios. Ninguno de nosotros puede pensar que tiene un talento, sea natural o sobrenatural, que no haya sido dado por Dios para cumplir el propósito que Él tiene para nosotros dentro de su plan. La gracia de Dios es completa. Por lo tanto, si la gracia nos da el llamado, también incluye la capacidad para obedecer dicho llamado. Hay hermanos, por ejemplo, estábamos ahorita alabando al Señor, ¿verdad? Estábamos unas personas aquí dirigiéndonos en esa alabanza, ¿verdad? El talento, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Fue fajado ahí con la batería, ¿verdad? César ahí dándole al teclado, ¿verdad? Y todos esos talentos son puestos al servicio de Dios porque son talentos que vienen de la gracia de Dios. Por la gracia de Dios es que cada uno de esos músicos está ahí dirigiendo esas alabanzas. Ese talento no es que yo nací con eso, ¿no? Dios fue el que lo colocó en cada persona. Pablo habla acerca de esto cuando le escribe a los hermanos de Roma. En su carta a los romanos, él está indicándoles a ellos en el capítulo 12, en los versos 3 al 8, algo acerca de él. Dice, el apóstol le dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Y entonces dice aquí, de la manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Como ven, si acaso el primer don uno lo puede interpretar como algo sobrenatural, todo lo demás son cosas que cualquier ser humano puede estar provista de esa capacidad para hacer. Hay gente que son muy buenas administrando, son excelentes, y son para administrar, pues, todo lo que tenga que ver con el reino de Dios. Hay, hermanos, pastores que predican bárbaro, pero para administrar, hermanos, son terribles, y por eso ellos buscan una persona que se encargue de administrar las cosas de la iglesia, de manera de que lo que es de Dios se haga con sabiduría y conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene una función dentro del cuerpo de Cristo. El que no está cumpliendo su función dentro del cuerpo de Cristo, entonces no tiene idea de lo que es la gracia de Dios. Porque por la gracia de Dios, a usted el Señor lo puso en una congregación. ¿Para qué? Para servirle, para trabajar, para cumplir con ese llamado que Dios le dio, y por supuesto para usar ese don que Dios le tiene a usted como le tiene a cualquier otra persona dentro de la iglesia. Pablo habla de la naturaleza de su ministerio cuando le escribe a los Efesios. En el capítulo 3, el apóstol está hablando acerca de su ministerio, y figúrese lo que dice en los versos 2 al 11. Si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual pueden entender cuál era mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y sigue diciendo,
a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pablo no le dice a los hermanos: mire, hermano, lo que pasa es que ustedes saben que yo era fariseo, y como el buen fariseo era estudioso de la Escritura, y bueno, y tengo un conocimiento tan bárbaro que, pues, no, mira, pues, es pura deducción. Ya llegué, mira, el misterio está aquí, aquí, aquí. Pablo no les dice nada de eso. Pablo le dice: hermano, la gracia de Dios fue la que me llevó a conocer el misterio de Cristo y a predicar ese misterio a las iglesias. Y vaya que Pablo tenía tremendo ministerio, vaya que Pablo Dios lo usó de una manera poderosa. Prácticamente organizó toda la doctrina cristiana. 14 libros de la Biblia son escritos por ese hombre. Y él dice que eso es por la gracia de Dios. Únicamente por la gracia de Dios. Y por eso él le dice después a los hermanos en el capítulo 4, en los versos 7 al 16, fíjense, él le dice a ellos: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar empleen con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Son pastores, son maestros, son profetas, son evangelistas. Eso es por la gracia de Dios. Entonces, cuando usted ve un loquito por ahí: apóstol a las naciones, el profeta de Dios. Otra vez vi a uno de esos diciendo una soberana sandez, o sea, una estupidez máxima, teniendo el tupé de salir por un canal de televisión diciendo: no, en una época Dios usó a los pastores, en otra época Dios usó a los evangelistas, ahora Dios está usando a los apóstoles. Claro, como uno de esos tantos autonombrados apóstoles, ¿quién le dijo semejante barbaridad a ese señor? Y yo me atrevo a decir así porque yo sé que él sabe que sabe, y sabe que lo que dijo es una soberana estupidez. Que no es cualquiera que está diciendo eso, no es una persona que conoció al Señor hoy y está empezando a predicar mañana. No, Señor. Si todos los ministerios trabajan en conjunto, hermano, no hay ningún ministerio por encima de otro, porque en la iglesia de Cristo no hay nadie por encima de nadie. En la iglesia de Cristo todos somos igualitos, todos. Bueno, yo soy más feo que ustedes, pero todos somos iguales, todos tenemos el mismo nivel. No hay nadie que tenga más importancia que nadie, porque el único importante se llama el Señor Jesucristo. El único que tiene la máxima autoridad es Jesús. Yo como vamos a entender, no, Señor. Es profeta, gloria a Dios. Usted es maestro, gloria a Dios. Usted es evangelista, gloria a Dios. Usted sirve en la iglesia, gloria a Dios. Usted trabaja de misionero, gloria a Dios. Usted es la persona que se encarga de proyectar las láminas, gloria a Dios. Porque todos somos iguales. No hay nadie mayor
uno se sujeta a los pastores, ¿verdad? A la directiva de la iglesia es por tener un orden, porque si no la iglesia no funciona. Entonces quedamos como el libro de los jueces, todo el mundo haciendo lo que le da la gana. No, uno se sujeta en la iglesia para que el trabajo avance, para que la obra de Dios avance, para que todo se lleve bien, porque hacemos todo decentemente y con orden, como dice la palabra. Pero no es que este sea mayor que el otro o que fulano sea mayor, no. Todos somos igualitos en el Señor. ¿Por qué? Porque lo que hacemos, lo hacemos por la gracia de Dios. Nadie tiene aquí, no. La gracia de Dios es la que nos tiene haciendo lo que hacemos. Y el día que Dios decida en su gracia, el día que Dios decida, no, tú caes de mi gracia, ahí se acabó, no hay más nada. Porque es por la gracia de Dios. Sabiendo nosotros eso, entonces vamos a seguir con la misma. El apóstol Pedro también nos habla de eso en su primera carta. En el capítulo 4, en los versos 10 y 11, el apóstol nos dice acerca de esto. Cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Lo que usted ve en la iglesia, hermano, no es sino la multiforme gracia de Dios. Hay gente que, por ejemplo, le gusta mucho la forma como predica el pastor Luis. Eso es la gracia de Dios, la multiforme gracia de Dios. A mí me encanta cada vez que el hermano Rafael da una enseñanza. Esa es la multiforme gracia de Dios. A veces alguna cosa que hace algún hermano lo impacta a uno. ¿Por qué? Porque esa es la multiforme gracia de Dios. Hay hermanos que no necesitan hablar, basta su conducta para ver, y hacen un impacto enorme con eso. Porque esa es la multiforme gracia de Dios. Hermanos que tienen un don de liderazgo natural. Le dicen a la gente, vengan para acá, hermano, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y todo el mundo hace. Y el hermano no es ni siquiera diácono ni nada así, hablando de algún puesto en la iglesia. Simplemente la persona que empezó a organizar todo el mundo tiene un don de liderazgo increíble. Y eso es por la multiforme gracia de Dios. Por más nada. Es la multiforme gracia de Dios trabajando y actuando. Entonces, sabiendo nosotros que lo que hacemos es por la gracia de Dios, sencillamente vamos a estar confiados en que Él nos va a permitir lograr las cosas. Ay, que Dios no sé, es como que Dios me está llamando a abrir una célula. Bueno, la multiforme gracia de Dios está actuando. Y si Dios lo está llamando a abrir una célula, Dios lo va a respaldar y esa célula va a funcionar, va a crecer. ¿Y quién quita que de repente nazca otra congregación de esa célula? ¿Por qué no? Porque la multiforme gracia de Dios trabaja en cada uno de nosotros. Amén. La gracia de Dios entonces nos lleva a la salvación de nuestras almas. También nos permite entender nuestra capacidad para servir a Dios, pero también la gracia de Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Como la gracia de Dios nos salva y nos capacita, pues también es la que nos va a dar auxilio en momentos de agotamiento y debilidad. Hay momentos en los que estamos cansados, en los que la cosa se pone dura y cúnchale, se hace cuesta arriba la vida en Cristo. Porque bueno, somos seres limitados, somos seres débiles. El único todopoderoso es Dios. Nosotros somos seres extremadamente limitados. Y en esos momentos duros de debilidad, en que, concha, le cuesta dar un paso adelante, la gracia de Dios es la que nos permite seguir. Y no solo momentos de cansancio, sino momentos también de que, bueno, nuestra propia naturaleza y nuestro descuido a veces nos hace, como dice uno, pifiar. De repente fallamos. Por eso al pecado en el cristiano se le llama falla, porque no hay la intención de pecar, pero a veces nos descuidamos y nos resbalamos. Jesús le decía a los discípulos, oren
y velen para que no entren en tentación. Y a veces oramos pero no velamos. Y para eso también está la gracia de Dios. Por eso David llamaba a Dios su torre fuerte, escudo, fortaleza, libertador, Dios de mi salvación, tú eres la roca que me sostiene. David le decía a Dios todo eso porque sabía que el único que lo aguantaba y lo sostenía era Dios. Él era un evangélico adelantado a su tiempo. Por eso Isaías dice en el 40, 29 al 31, que no está ahí, Él da esfuerzo al cansado. Fíjense, la palabra esfuerzo, o sea, da esfuerzo, da fuerza, da fortaleza. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La gracia de Dios, la que nos permite seguir adelante, la que nos permite aguantar, como dice uno, aguantar la pela, la gracia de Dios. Pablo le hace referencia a los hermanos de la iglesia de Corinto acerca de esto. En su segunda carta, el apóstol le está escribiendo a los hermanos y en el capítulo 12 les dice en los versos 7 al 10: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo está diciendo: cónchale, como Dios me está usando de una manera tan grande, para que yo no me vaya a poner bruto, porque de paso vengo de ser fariseo y los fariseos eran orgullosísimos. Él dice: Dios me ha mandado un aguijón en la carne, una debilidad que me tortura. Algunos teólogos piensan que esa debilidad o ese aguijón era el ego propio de él, y por eso él tenía que vivir aclarando cosas. Otros dicen que aparentemente era una enfermedad de la vista que sufría, pero bueno, todo eso cae en el terreno de las especulaciones, porque él no especifica ahí en qué consistía esa debilidad. Pero lo cierto es que Pablo dice ahí que él rogó al Señor y le oró hasta 3 veces. Y eso no fue que él oró en la mañana, en la tarde y en la noche y ya después de orar. Es que oró hasta el cansancio, lo que quiere decir el texto. Oró hasta decir: ya basta. Y Dios le respondió su oración ¿con qué? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en sí. La única manera en que el poder de Dios se manifiesta es en nuestras debilidades, porque ninguna persona que se considere fuerte va a clamar a Dios. Una persona que piense que no necesita, no va a pedir. Solo el que tiene hambre pide comida, ¿verdad? El que está lleno más bien dice no. Y así es con la gracia de Dios. Cuando te lees ese texto ahí en la interlineal, Dios le dice a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se completa en tu flaqueza. Él no pone debilidad, sino flaqueza. Entonces Pablo dice: por eso doy gracias a Dios entonces, porque cuando soy flaco, cuando soy debilucho, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque una persona que reconoce su debilidad es capaz de permitir que el poder de la gracia de Dios lo haga triunfar, lo haga seguir adelante, lo haga vencer todas las dificultades, porque es por la gracia. Pablo le dice eso a los hermanos diciéndole: mire, sí, para que yo no me crea la gran cosa, bueno, Dios me mandó eso. Y dependo de la gracia de Dios porque tengo de otras. Hermanos que preguntan: ¿por qué uno ve más milagros de repente en África, en esas tribus, que en la ciudad? Entonces a un hermano le preguntaron eso y él dijo: bueno, porque aquí hay alternativas.
Usted está en medio de una selva de esa allá en África y le doy la cabeza, ore. Lo picó una culebra, ore. Se lo picó un mosquito de esos bárbaros, ore. A Peter le llevaron una niña muerta, ¿qué tuvo que hacer? Orar. Y Dios resucitó a la niña. Pero usted está aquí, le doy la cabeza. Bueno, ella se terminó feo, ahí golpeó feo. No hay alternativas, entonces toca orar. Y la gracia de Dios se manifiesta cuando no hay otra alternativa. Porque si tenemos alternativa no vamos a buscar al Señor. Mucha gente ha llegado al Señor así, de manera mansita. Llegan, les predican y bueno, el Señor los toca y llegan. Y usted le pregunta, ¿y cómo era tu vida antes de conocer a Dios? Bueno, no tenía Cristo, por lo tanto no tenía paz. Pero de repente llega otra persona y yo antes de conocer a Cristo hice esto. Y ya tenía tanta carga de pecado encima, estaba tan desesperado que cuando le presentaron la gracia de Dios, gente que ha llegado al Señor a punto de suicidarse. ¿Por qué? Porque no tenía alternativa y cuando le presentan la gracia de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que es la gracia de Dios, no es más nada. Es lo único que nos sostiene, la gracia de Dios. Y Dios va a permitir nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque es la única manera en que vamos a entender que necesitamos de la gracia. Necesitamos pasar por debilidades, por pruebas, por tribulaciones, por un montón de cosas para entender que lo que nos aguanta es la gracia de Dios. Más nada. Y por supuesto, para entender que no somos, porque Dios no nos hace perfectos de una. ¿Por qué no dejamos de pecar cuando nos convertimos al Señor? Llegamos a Cristo y somos perfectos. Hemos sido lavados, hemos sido regenerados, dice la palabra. Hemos sido santificados. Y lavados, regenerados y santificados, a veces trae. ¿Por qué? Porque necesitamos depender de la gracia de Dios. Como le dice el escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 4, en los versos 14 al 16. El escritor dice ahí, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, detengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando fallamos, Dios está presto en su gracia a recibirnos, a perdonarnos. Por eso Juan decía en su primera carta, creo que era el verso 7 del capítulo 1, que si tenemos pecado, si hemos cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. El cristiano no vive para pecar, por supuesto, pero a veces, hermanos, se nos olvida crucificar al viejo hombre y pasar. Bueno, para eso está la gracia de Dios, para perdonarnos, para sostenernos, para ayudarnos, por supuesto para socorrernos. Amén. Un cristiano que conoce sus fallas y debilidades se va a aferrar duro a la gracia de Dios. Lo va a hacer con todas sus fuerzas, porque sabe que no es de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Amén. La cuarta cosa, hermanos, que vamos a alcanzar conociendo la gracia de Dios es, por medio de la gracia, los logros que obtengamos en Cristo Jesús. Si por supuesto hemos visto que tanto nuestra salvación como nuestra capacidad provienen de la gracia de Dios, entonces los logros o resultados positivos que obtengamos también lo son. Esto va a hacer que nuestra vida completa, siendo resultado de su gracia, pasemos toda la vida dándole gloria, dándole la honra
en el transcurso y al final de cada jornada nuestra. Amén. Sí, pegado. Por ejemplo, el apóstol Pablo fue capaz, como vimos hace rato, de conocer, de describir la naturaleza de su ministerio. Pero no solo eso, sino que él también fue capaz de describir el resultado. Cuando él escribe a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 15, él le dice a los hermanos, en el verso 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Cuando él le escribe esa carta, la primera, a los Corintios, ya Pablo había pasado por varias iglesias. Esa no era la primera que fundaba. Ya tenía un recorrido en el ministerio, tenía logros, ya tenía cosas, tenía bases con qué hablar. Y Pablo no dice, bueno, esto es porque, bueno, sabe, yo me fajo duro y soy un buen apóstol. Y bueno, como yo soy una persona que sabe bastante y me fajo y mira todo lo que logré. No. Él dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea, el resultado de todo este ministerio es por la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que me permitió llegar a donde estoy, dice Pablo a los hermanos. Y eso mismo es lo que él le expresa a los colosenses. Cuando él le escribe a los hermanos de Colosas, en el capítulo 1, en el verso 3 al 6, dice a los hermanos, siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los santos, a causa de la esperanza que les está guardada en los cielos, de la cual ya han oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado tanto a ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes. ¿Desde cuándo? Desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. Una persona que oye y conoce la gracia de Dios, el crecimiento es inevitable. El trabajo de Dios en esa persona es inevitable, porque oye y conoce la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que trabaja en cada uno de nosotros. Y cuando vemos cómo la gracia de Dios ha hecho su trabajo en nuestras vidas, entonces le damos gloria, le damos honra al Señor. Amén. Ese es el deseo que expresa, por ejemplo, el apóstol Pedro en el capítulo 5 de su primera carta. En los versos 10 y 11, el apóstol Pedro le dice a los hermanos, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Dios de toda gracia. Somos perfeccionados, somos afirmados, somos fortalecidos, somos establecidos por el Dios de toda gracia. Es la gracia de Dios la que permite que alcancemos esas cosas. Es la gracia de Dios que permite que un cristiano esté firme. Y por eso Pablo decía en una de sus cartas, el que esté firme, mire que no. O sea, cuando empezamos a pensar que esa firmeza es propia, ahí se echa a perder la. Es la gracia de Dios. La gracia de Dios la que nos sostiene, la que nos permite lograr. Y todo el resultado de nuestra vida es por la gracia de Dios. Por eso es que cada vez que usted ve a alguien haciendo algo para el Señor y le llegan, oye hermano, ¿qué ¿qué sale? Gloria a Dios. Porque toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza es para Dios. Porque todo lo hace Dios. No lo hace más nadie. Es su gracia la que nos sostiene. Cuando nosotros entendemos que el producto de nuestro trabajo en Cristo es por su gracia, vamos a pasar todos los días dándole la gloria, dándole la honra, dándole la alabanza. Porque no queda de otra. Amén.
Por eso, mis queridos hermanos, mientras pasa el grupo de alabanzas y después de haber compartido estos pequeños puntos, podemos concluir entonces que todos los creyentes necesitamos ser fortalecidos, tomar nuestras fuerzas de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y por supuesto, porque es a través de la gracia que alcanzamos por lo menos estas 4 cosas que dijimos: la salvación de nuestras almas. Si estamos claros de que nuestra salvación proviene de la gracia de Dios en Cristo Jesús, vamos a vivir con la humildad necesaria para vivir en ella. De nuestra capacidad para servir a Dios, sabiendo que lo que hacemos es por la gracia de Dios, entonces vamos a estar confiados en que ese que puso esa gracia en nosotros nos va a ayudar a lograrlo. Por supuesto que de la gracia proviene la ayuda en nuestra debilidad. Todo cristiano que conoce sus fallas y debilidades se aferra con toda su fuerza a la gracia de Dios en Jesucristo. Y los logros que tenemos en Jesucristo no provienen sino de la gracia de Dios. Y por eso nuestra única alternativa o nuestro único pensar es darle la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, porque es su gracia, no es otra cosa, es su gracia la que nos sostiene. Un personaje que es un tipo de la gracia de Dios es Mefiboset, uno de los nietos del rey Saúl. Cuando Saúl muere en la batalla de Gilboa, ahí al final del primer libro de Samuel, hay una persona llamada Mefiboset, estaba chiquito en ese momento, se lo lleva su nodriza, su niñera, está huyendo con él, cargándolo, y el muchacho se le ha caído y quedó lisiado de los dos piernas. Y por supuesto en esa época una fractura era irremediable. Ese muchacho creció así. Y bueno, después llega y reina David, y en ese interín pasaron unos cuantos años, porque David, bueno, había una pelea entre la casa de David y la casa de Saúl, de esa manera. Muere Isboset, el otro hijo que quedaba de Saúl, no muere a manos de David, pero tenía que morir porque era. Y cuando ya David se establece en el reino, más o menos unos 10, me imagino, 10 años, por ahí después, por lo menos 10 años debían haber pasado. Llega David, mire, no hay nadie que yo con quien haga misericordia por amor a Jonatán, mi amigo. Y llega, mira, por ahí está uno, se llama Mefiboset, vive en Lodebar, por allá. Tráigamelo. Hermano, y cuando a Mefiboset le dicen, mira, el rey te mandó a llamar, ¿sabes lo que debe haber pasado por la cabeza de ese hombre? Hasta que llegué, no matriculó más. Ya me dieron, me mataron. Yo me iba pensando era eso, porque era el único descendiente de Saúl ahí, notorio, que quedaba. Pero bueno, ya está listo, se acabó la descendencia real. Por eso cuando él llega donde David le dice, no temas, acá, yo hice un pacto con mi amigo Jonatán, y tú vas a comer en mi mesa todos los días. ¿Qué le dice Mefiboset? ¿Qué soy yo? Un perro muerto para que el rey se fije en mí. Le dice, no, pero es que eso no depende de ti. Eso no depende de ti, eso lo decido yo. Tú te vas a sentar en eso. Él no tenía otra alternativa, porque él no tenía manera de agradar al rey, no tenía méritos para estar en la mesa del rey, pero fue la bondad y la misericordia del rey lo que le permitió estar ahí. Y estando en la mesa del rey, recuerdo esa prédica que dio nuestro hermano Julio una vez, y él decía, en la mesa del rey no hay defecto, tú estás sentado, el mantel, la mesa le tapaba sus piernas. En la mesa del rey él era igual que los demás. En la mesa del rey no había ningún problema. En la mesa del rey lo que había era felicidad. En la mesa del rey había provisión. En la mesa del rey había igualdad. Y todo eso era por la gracia y misericordia del rey. Nosotros estamos en la mesa del rey. Nosotros estamos en Cristo Jesús
Y en Cristo Jesús lo que hay es paz. En Cristo Jesús hay vida eterna. En Cristo Jesús hay misericordia para nuestras vidas. En la gracia de Dios hay socorro. En la gracia de Dios hay paz. Y eso nosotros no lo merecemos. Por eso se llama gracia. Si lo mereciéramos, entonces tendríamos que cambiarle el nombre a eso. Como Mefiboset, así somos nosotros, incapacitados para llegar a Dios por nuestra propia cuenta, incapacitados para estar con el Rey por mérito propio, pero su gracia nos trajo a su mesa, su gracia nos tiene en pie. Es por su gracia, y por eso debemos recordar la exhortación que da Pedro en su segunda carta en el capítulo 3, versos 17 y 18. Así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sean arrastrados por el error de los inicuos, caigan de su firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Es la gracia de Cristo, la gracia de Dios, la que nos sostiene, nos ayuda y nos va a permitir seguir adelante. Y si aquí hay alguna persona que nos visita, que todavía está esperando para decirle sí a Jesús, para entrar a recibir la gracia de Dios, la oportunidad es hoy, el llamado es ahora. Reciba la gracia de Dios en Jesucristo. Dígale a Jesús: sé mi Señor, sé mi Salvador, sé mi pastor, sé mi guía. Decida entregar su vida a Jesús y la gracia de Dios estará en su vida todos los días. Usted podrá decir como David: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. No rechace la gracia de Dios, porque el día para hacerlo es hoy. No espere a mañana, porque mañana es algo incierto. Podemos salir de aquí, pisamos una concha de cambur, nos damos aquí y llegamos. Así es sencillo. Para morirse lo único que hace falta es estar vivo, ¿verdad? El tiempo aceptable es hoy. Reciba la gracia de Dios. Nuestros hermanos de la alabanza, de manera como la gracia obra en ellos, que son tan eficientes para lo que uno les pide. La canción que ellos van a interpretar ahorita se la di hace ¿cuánto? 4 días más o menos, y el Señor los movió a preparar esa canción. Léala, mediten esa letra y cántela con los hermanos, porque su gracia es lo único que nos sostiene. Dios los bendiga. Pasado por